Hola a todos, estamos en el contexto de la exposición El hilo que hilvana la hebra, Antonio Padrón. Es una mirada a través de tres artistas caldenses, desde el campo de la literatura, desde el campo de la pintura y desde el campo de la escultura. Son tres sensibilidades que se unen para establecer una mirada, aprovechando el centenario del nacimiento del pintor caldense Antonio Padrón, sobre su trayectoria, su memoria y su legado. Nos encontramos con la pintura de Paco Bolaños, de su serie Juegos de mi infancia, que es un recorrido, justamente al igual que hizo Antonio Padrón en algunas de sus piezas, un recorrido exhaustivo sobre los diferentes juegos infantiles que el pintor vivió en su infancia. La pintura de Paco Bolaños, digamos que es una pintura colorista, muy colorista, y Paco a lo largo del tiempo, desde su primera pieza en 2007 hasta la última, prácticamente este año 2020, ha establecido, digamos, dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo que es más fauvista, más colorista, más plana, más cartelista, con mucho color, con mucha expresividad, y otra línea más volumétrica, más atmosférica, que puede entroncar con lo que se llama las vanguardias históricas, ¿no? Pues pintores como los franceses, como Henri Matisse, o pintores como Chagall, ¿no? Donde la atmósfera importa mucho y es clave dentro del panorama del cuadro, de la obra. Una segunda opción, una segunda mirada se establece desde la escultura. Es la mirada de el ex tallista y ya escultor Manolo Díaz Medina. De Manuel Díaz Medina decidimos concentrarnos en el monográfico que abarcaba la mujer en Padrón. Bien es verdad que Manolo ha hecho otras piezas, tiene otro recorrido, pero nos interesaba justamente recalcar esta parte significativa, que también nos fue muy significativa en la obra de Antonio Padrón. Entonces la parte escultórica que contiene la exposición de Manolo Díaz Medina está referida exclusivamente a la mujer, ¿no? También con una trayectoria que puede ir desde el año 2013 más o menos hasta la actualidad, y donde se nota claramente y diametralmente la evolución que el antiguo tallista ha venido estableciendo para convertirse en el escultor que es hoy, ¿no? La depuración de líneas, el acabado, los niveles conceptuales de las piezas, cómo han ido ganando con el tiempo, cómo con el tiempo se ha depurado y se ha entrado en unos niveles volumétricos mucho más escultóricos y de clave contemporánea que su obra antigua, que podía, con toda la honra del mundo, ¿no?, enclavarse dentro a lo mejor de la escultura indigenista o de la escultura popular, siempre, como hemos dicho desde el principio, referida y tomando como línea de conducta la obra de Antonio Padrón. Y hay una tercera pata en esta escultura, que es la parte correspondiente a la literatura, y más concretamente en lo correspondiente concentrándonos o centrándonos en la poesía. Es la parte que trata o se trata de Sebastián Monzón. Sebastián Monzón fue amigo personal de Antonio Padrón. Tuvo una larga temporada de relación con Antonio Padrón hasta la muerte de aquel, y es clave, importante, porque el propio Antonio Padrón realizó un retrato de un Chano Monzón, un Sebastián Monzón muy joven, sobre el año 52 más o menos, cerca del año 52. Estamos ante un poeta de apenas 23 años y estamos ante un pintor que tampoco era mucho más mayor, un pintor de unos 32, también 31, 32 años, ¿no? O sea que eran todavía dos cuerpos ya líricos o ya pictóricos aún por conformar, y eso fue clave, ¿no?
A la muerte de Antonio Padrón, Sebastián Monzón le dedicó un soneto, probablemente su mejor soneto, y yo creo que uno de los excelentes sonetos de la poesía canaria actual, sin menoscabo ninguno de ninguna clase, por el alto rendimiento lírico que posee el soneto. Hacer constar que esta no es una exposición sobre la obra de Antonio Padrón, sí es una exposición con Antonio Padrón, puesto que la familia Monzón García ha aportado parte de sus fondos personales, el retrato que ya comenté, y dos piezas también muy primerizas de Antonio Padrón, del año 42 y 43, técnica mixta de wash y tintas, ¿no? Y que nos parecían que eran muy importantes porque establecían la relación habida entre la familia y el pintor, ¿no? Hay otro protagonista importante en el contexto de la exposición, y que es sin lugar a dudas el sitio geográfico, la comarca emocional que ampara y que da lugar a esta exposición. Es que sin duda Galdar, ¿no? Galdar está presente de una manera u otra en las tres parcelas que abarcan y que se concitan en la exposición. Desde la pintura, Paco Bolaños desarrolla todo el contexto y todo el entorno de su obra está situado en Galdar. La mujer de Padrón era una mujer galdense, una mujer de la zona, y por tanto en la obra de Manuel Díaz Medina coinciden plenamente esa compostura femenina y de la zona y de la comarca. Y en Sebastián Monzón no cabe la menor duda, puesto que su obra está dedicada a Galdar, principalmente, ¿no? Cuando hablo de Galdar, hablo de su entorno. Bien es verdad que en su segundo libro también contiene algunas piezas, algunos poemas dedicados a Gaete, pero que no deja de ser esa comarca emocional del norte, ¿no? Donde se expresan los tres artistas dentro de su parcela, y donde ya se expresó también pictóricamente y plásticamente Antonio Padrón. Yo soy Javier Cabrera y soy el comisario curador de la exposición. Hola, soy Paco Bolaños, el autor de la parte plástica de la exposición. Aportar más información sobre ella creo que me va a resultar difícil, porque ya Javier, en su semblanza de la muestra, la ha expuesto muy bien. La obra tiene un conjunto de 29 piezas, amén de unos bocetos, y todas ellas están realizadas con motivos relacionados con los juegos de mi infancia, que así es como, habiéndola iniciado sin conciencia de que iba a crearse poco a poco, terminé, pues eso, llamándola la serie, estos juegos de mi infancia. En todas ellas hay un elemento común, que es la Plaza de Santiago, bueno, más de un elemento común, la montaña de Galdarguía y las calles de la ciudad. Todas tienen que ver con algunos de los juegos que yo como niño practicaba, y que, pasado el tiempo, pues bueno, pues me animé a plasmar en estos lienzos que cuelgan en este magnífico recinto de exposición, que es la Casa del SICA, voy a llamarlo así, de la Fundación SICA. Yo estoy muy contento porque la exposición en sí está despertando interés en cuanto a, no solo por el colorido de mi muestra, sino también la magnífica obra que tiene Manolo Díaz, el escultor, y esos recuerdos escritos de la obra de Sebastián Monzón, que dicho sea de paso, tengo que apuntar que fue mi primer profesor de dibujo cuando yo estudiaba el bachiller en primero y segundo. Y miren ustedes, pasado el tiempo, como hoy, pues compartimos espacio expositivo. De mi obra
pues como ven, para mí cada cuadro es una experiencia. Hay algunos que tienen elementos que están muy presentes en cuanto a la manera de aplicar el color, de aplicar la pincelada o la paleta, la espátula, pero después tienen algunos otros que la figuración de los personajes me llevan a verme con cuadros atrevidos como era el de las niñas que juegan al corro en la plaza de Santiago, en el que también los pilares de la entrada de la plaza participan de la danza, o algunos que tienen los personajes aspectos picasianos, me atrevo a decir, por la forma de representar las miradas, las cabezas. Bien, yo estoy muy contento, quiero aprovechar para dar las gracias a la fundación de la Caja de Ahorros, el SICA, y también quiero aprovechar para dar las gracias a las personas que contribuyeron al montaje, a Javier Cabrera, que es el auténtico coordinador de la muestra que aquí se presenta, y quiero hacer un llamamiento a quienes la visiten, y es que me gustaría que vinieran a visitarla, si es posible, en compañía de los niños, para que los abuelos, los padres, les comenten cómo eran los juegos que nosotros practicamos de niños. Así que muchas gracias por la posible visita y hasta una vez más que nos veamos. Soy uno de los componentes de esta exposición. La componemos Paco Bolaño, Chano Monzón y yo, ¿vale? Entonces, lo que yo vengo a reflejar aquí en esta exposición son, digámoslo así, una fotocopia de lo que eran las pinturas o son las pinturas de Antonio Padrón, ¿vale? Aquí tengo expuestas las mujeres, ¿no? Las mujeres rurales, trabajadoras y demás. Aquí tenemos de todo tipo. Tenemos pescadoras, mujeres con tallas en la cabeza, mujeres con piedras en la cabeza y demás, ¿no? Piedras de molino, me refiero a ello, ¿no? Y la echadora de cartas, vendedoras de jareas y varias exponentes más, ¿no? Y esto va dedicado a él precisamente, ¿no? Y la exposición está hecha aquí en el SICA. Y yo quisiera homenajear a Antonio Padrón con estas piezas y que realmente estén de acuerdo con sus pinturas, ¿no? Y con las ideas de la gente cuando vengan a ver y a observar los elementos que yo tengo hechos. ¿Vale? Gracias. El inmenso y profundo amor al pueblo en el que nació, Gáldar, es el eje fundamental de la obra de Sebastián Monzón Suárez, tanto en su faceta como investigador como en su trayectoria como poeta. El amor a Gáldar le llevó a pasar horas y horas y horas en el archivo de la Iglesia de Santiago y en el archivo municipal de la ciudad norteña. Ese desvelo por la historia de su pueblo llevó al Ayuntamiento de Gáldar en el año 1989 a concederle el título de archivero municipal. Ese amor a Gáldar está también muy presente en su obra como poeta recogida en 2 libros, El otro mar y Poemas para una tarde de otoño. ¿Cómo no ha de ser mi voz sincera cuando digo que te amo, Gáldar mía? Ahí está presente, como decía, ese amor que mi padre siempre sintió por el pueblo en que nació.
Falleció en agosto de 2019, dejando un valiosísimo legado cultural. Están todos los datos que recopiló en el archivo tanto parroquial como municipal. Están muchísimos trabajos publicados, principalmente en el diario infonortedigital.com. Deja también un CD-ROOM titulado Galdar a través de la fotografía, con textos suyos, con fotos a los que dedicó años a recopilar, en las que se muestra pues la evolución que ha tenido Galdar pues casi en un siglo. Estoy segura de que mi padre se sentiría emocionado de participar en esta exposición en el que se recuerda a uno de sus amigos más queridos, el insigne pintor galdense Antonio Padrón. Fueron muchísimas conversaciones las mantenidas entre los dos en el estudio de Antonio. Esa amistad se vio reflejada en el retrato que Antonio le pintó y que es además un retrato inacabado y que se expone por primera vez en público en esta exposición. Mi padre le dedicó a Antonio un soneto cuando murió. Y es que mi padre era un poeta a lo tradicional, un poeta que le gustaba escribir siguiendo la métrica del soneto o del romance. Aquel recio ciprés en la muerte de Antonio Padrón, aquel recio ciprés que amabas tanto, en fríos y silencios centinela, sin reposo a tu sueño le da vela, con la altivez serena de los santos. Majestuoso remonta el verde encanto, y el cielo la mirada apunta y vuela. De ti, dulce paz y la gloria cela, de mí, testigo mudo de mi llanto. De tu muerte, constante pregonero, otro silo será de poesía en la orilla dormida del sendero. Será en la soledad su lozanía, ardiente consolar de compañero, en rezo permanente, noche y día. Como el romance en la muerte a Pedro el Rey. Y estaría también emocionado pues de que sus versos le den vida propia a la obra de uno de sus alumnos, el artista Paco Bolaño, que es también otro de los pies de esta exposición, y estaría también profundamente orgulloso de que ese poema que con tanto amor le dedicó a su madre, pues también esté ilustrando la obra del escultor Manolo Medina. Entrañable rincón de la nostalgia, santuario del remoto acontecer, donde hila lento el tiempo la memoria de dichas y tristezas a la vez, donde admira la bella simetría que gira cual si fuera un carrusel de grises y elegantes caballitos con crines voladoras de laurel, donde 4 gigantes centinelas anuncian la hermosura del vergel al arrullo de salmos cristalinos que un viejo surtidor deja caer. Hoy que vuelvo al deleite de tu sombra, el alma se me llena del ayer, de un frescor de románticos recuerdos me llega dulcemente a la niñez. ¿Cómo no habrá de ser mi voz sincera cuando digo que te amo, Galdar mía, si enredada en los ojos noche y día es tu imagen, mi dulce compañera?
¿Cómo no he de cantar por donde quiera tu fulgida grandeza y tu hidalguía, si en mi sangre palpitan a porfía desde el instante mismo en que naciera? ¿Cómo no he de cantarte si vencido me tiene el corazón tanta hermosura, tanto embrujo de piedra milenaria? ¿Cómo no he de quererte si no olvido las torres de Santiago y la negrura de la montaña, esbelta y solitaria? Me gusta el pueblo, como es hoy, como ha sido siempre, un doliente soñar esperanzado que va de un azul a otro azul, corriendo campesino y marinero. Y me gusta venir de tarde en tarde, dejado al frescor de la nostalgia, para sentir su pena y su alegría en un lento y callado caminar por la vieja largura de la calle. Pararme en medio de la sombra y sentir un rumor que trae hondos ríos de palabras, y dejar libre los ojos para leer despacio los nombres, mirar las cosas donde ayer estaban las personas, amigos que ya se fueron, anchos silencios de ausencia. Quedarme en un rincón de la plaza y ver pasar a la gente que va y viene de misa, hablar y hablar en voz baja, sintiendo crecer los laureles con arrullos de campanas, y al ocaso de la tarde oír al alma que duerme en la orilla de los caminos que van de ayer a mañana. Les invito a que vengan a visitar esta exposición. La verdad que merece la pena. 3 artistas galdenses recuerdan a Antonio Padrón y los 4 sienten profundamente a Galdar.